Este encuentro con Sasquatch nos llevó a una misión de 20 horas a través del país, adentrándonos en territorio de Sasquatch. No querrás perderte esto. Así que toma una taza de café y disfruta de este recorrido por territorio de Sasquatch. Smokey, necesito ayuda. En resumen, mi mejor amigo ha desaparecido en los Ozarks. Antes de decir demasiado, te diré directamente lo que estoy pidiendo. Te estoy pidiendo que me ayudes a encontrar a mi amigo. Sé que vives en el norte del estado de Nueva York y que esto implicaría un viaje de más de 20 horas para ti. También sé que los precios de la gasolina están por las nubes. He intentado todo lo que puedo, pero cada vez que me adentro demasiado en el bosque, soy atacado o amenazado. Los Sasquatch de la zona son extremadamente agresivos. Por eso necesito ayuda profesional. Es arriesgado y no te culpo si dices que no. Pero sé que te importa esta comunidad y realmente espero que lo consideres. Si no quieres, entonces ni siquiera te molestes en terminar este correo electrónico. No quiero hacerte perder el tiempo. Si planeas ir, sigue leyendo. Tengo mucho que decir. Una tarde de finales de junio, durante una tormenta, un extraño bebé fue dejado en el porche de la cabaña de mis abuelos. No era tan pequeño, en realidad. Yo tenía 8 años y recuerdo claramente estar sentado en la sala de estar de la cabaña, en el viejo sofá, con nuestro perro Owen. La electricidad estaba cortada y estaba completamente aburrido. Owen también estaba aburrido, dormía junto a mí, y la abuela estaba en su mecedora leyendo una revista, mientras el abuelo estaba en la otra habitación durmiendo en su sillón reclinable. Ninguno de nosotros esperaba lo que estaba por suceder. Alrededor de las 9 de la noche, Owen saltó de repente y corrió hacia la puerta principal, ladrando y arañando, tratando de salir. La abuela dejó su revista y fue hacia la puerta para ver cuál era su problema. Estaba extremadamente agresivo, actuando como si hubiera un intruso afuera. No esperábamos visitas y no sabíamos quién podría estar fuera de nuestra cabaña en medio de una tormenta. No teníamos vecinos cercanos. La abuela abrió lentamente la puerta, gritó, luego la cerró de golpe y la aseguró con llave. Corrió a la otra habitación para despertar al abuelo. Estaba gritando algo sobre un bebé demonio y mi abuelo pensó que estaba teniendo un episodio de esquizofrenia. Se levantó lentamente, tomó su escopeta de la pared y marchó enojado hacia la puerta. La abuela trató de explicarle lo que estaba afuera, diciendo algo sobre un descendiente de Esaú y un demonio peludo. El abuelo no le creyó. Abrió la puerta, miró alrededor y dijo, no hay nada aquí afuera más que árboles. ¿Cuál es el problema, mujer? Entonces la abuela señaló hacia el suelo y gritó, mira abajo. Él miró hacia los escalones del porche y de inmediato disparó su arma. Al retroceder dentro de la casa gritó, ¿qué diablos es esa cosa?, mientras trataba de levantarse. Dios mío, ¿lo mataste?, preguntó la abuela. No, fue un disparo al aire, respondió el abuelo. Me dijo que sujetara al perro mientras salían bajo la lluvia para observar al bebé demonio. Escuché parte de su conversación. El abuelo quería dispararle, pero la abuela intentaba convencerlo de que el bebé había sido enviado por Dios para ser convertido. Ella creía que el bebé era un descendiente de Esaú. Al principio, no estaba muy seguro de lo que quería decir con eso. Finalmente, el abuelo se calmó y decidieron sacar al bebé de la lluvia. Me dijeron que encerrara al perro en el baño mientras lo traían adentro. Tuve que arrastrar a Owen lejos de la puerta lo mejor que pude, porque realmente quería atacar. Luego regresé a la sala para ver al bebé demonio por mí mismo. Era bastante grande para ser un bebé. Mis abuelos tuvieron que cargarlo entre los dos. Lo colocaron lentamente sobre la mesa de café. Los tres nos quedamos de pie sobre él, mirándolo fijamente. Estábamos sin palabras. El abuelo fue el primero en romper el silencio diciendo, entonces, ¿qué demonios le pasa? Estaba cubierto de un pelo rojizo, pero no tenía cabello en la cara, y su piel era rojiza. Quienquiera que lo hubiera dejado allí se tomó el tiempo de envolverlo en una corona de pinos, algo así como una corona navideña. Solo estaba allí, mirándonos a todos y sonriendo. La abuela se conmovió y trajo una Biblia. Comenzó a leerle.
Le leyó la historia de Jacob y Esaú y le preguntó si era el pequeño bebé Esaú. Sonrió y se rió, y ella quedó convencida de que estaba en lo correcto sobre convertirlo. El abuelo decidió que había terminado por la noche y se fue a beber en abundancia, mientras yo me fui a mi habitación y la abuela se encargó del bebé. La tormenta continuó toda la noche, pero desperté al día siguiente con un domingo soleado. Continuando con la traducción. Después del desayuno, la abuela decidió que quería llevar al bebé a la iglesia. Así que lo vistió lo mejor que pudo para que se viera presentable. Durante el trayecto en coche, se dio cuenta de que el bebé no tenía un nombre y no sabía cómo presentarlo ante los demás feligreses sin uno. Le preguntó al abuelo qué nombre deberían darle. Y, por alguna razón, ambos decidieron llamarlo Billy. Así que ese sería su nombre. En la iglesia, las opiniones sobre Billy estuvieron divididas. Algunos intentaron exorcizarlo, mientras que otros pensaban que simplemente podría tener una deformidad. El pastor era un hombre sensato y convenció a mi abuela de que necesitaba llevar al bebé al hospital para que pudieran determinar qué le ocurría. Ella respetaba a ese hombre más que a nadie y estuvo de acuerdo en llevar a Billy al día siguiente. Cumplió su palabra y lo llevó al hospital temprano en la mañana. Al parecer, los médicos nunca habían visto algo como él antes. Decidieron realizar pruebas de ADN para tratar de entender por qué era tan diferente. La espera por los resultados fue larga y el tiempo transcurrido estuvo lleno de tensiones. La abuela y el abuelo discutían a diario sobre si debían quedarse con Billy o no. Mi abuela se había encariñado con él, pero mi abuelo seguía queriendo deshacerse de él. Apenas podían mantenerse económicamente y, con lo mucho que comía Billy, era un bebé bastante costoso. Finalmente, después de una larga espera, llamaron a mis abuelos de vuelta al hospital para discutir los resultados de las pruebas. Yo estaba con ellos, y lo primero que recuerdo fue ver a la enfermera llorando mientras sostenía la mano de mi abuela y explicaba lo que habían encontrado. Yo era demasiado joven para entender el lenguaje médico, pero recuerdo escuchar las palabras no completamente humano repetidas varias veces. Mis abuelos se miraron con los ojos abiertos y preguntaron, ¿no completamente humano? ¿Cómo es posible? Mi abuela le dijo a mi abuelo, es porque es parte demonio. Ella estaba aún más convencida después de eso, pero más adelante en mi vida descubrí que había mucho más detrás de eso de lo que cualquiera de nosotros se daba cuenta. Los meses siguientes con Billy fueron un completo infierno. Aún no podía caminar, pero era el bebé más rápido que jamás habías visto gatear. Le gustaba recorrer la casa a toda velocidad, derribando cosas de las estanterías y masticando todo lo que podía agarrar. Recuerdo vívidamente a la abuela persiguiéndolo con una escoba después de que rompiera el tarro de las galletas. Ella le gritaba versículos de la Biblia, llamándolo a arrepentirse, pero él parecía encontrarlo divertido y solo comenzaba a actuar más loco, confirmando para ella que era un demonio. Eventualmente, Billy aprendió a caminar, y a medida que crecía, no había mucho que alguien pudiera hacer para contenerlo. Era un corredor rápido y, aunque yo era mucho mayor que él, me asustaba mucho en esa época. A medida que Billy creció, empezó a calmarse un poco. Incluso le gustaba ir a la iglesia los domingos, principalmente por la comida gratuita después del servicio. Pero era un buen comienzo, o eso parecía. Sin embargo, esa calma no duró mucho. Eventualmente llegó el momento de que Billy fuera a la escuela, y las cosas no fueron fáciles, por decirlo menos. La escuela no creía que Billy fuera tan joven como mis abuelos decían. Y, para ser justos, nadie sabía realmente cuántos años tenía. Ya era más grande que yo, y yo tenía 14 años en ese momento, así que decidieron comenzar con él en el mismo grado que yo. Esta fue una mala decisión por parte de la escuela. Su cerebro no estaba lo suficientemente desarrollado, y claramente tenía algunas dificultades de aprendizaje, pero la escuela no parecía preocuparse por ello. Recuerdo que un día nuestra clase tuvo que hacer un examen. Era un examen realmente fácil, bueno, fácil para todos excepto para Billy. Todos terminaron el examen en unos 15 minutos y entregaron sus hojas al maestro, mientras Billy se quedaba mirando su hoja con una expresión de total confusión. Algunos de los otros niños comenzaron a reírse de él y,
eventualmente, Billy se dio cuenta. No estaba contento. Golpeó la mesa con el puño, y toda la clase quedó en silencio. El maestro habló y le dijo, Billy, si no vas a terminar el examen, solo entrégamelo para que podamos seguir con la clase. Billy respondió, no he terminado, y frunció el ceño al maestro. Bueno, tienes 10 minutos más. Si no lo terminas, tendrás que quedarte después de la escuela para acabarlo. Había un reloj justo al lado de Billy, y podías notar que cada tic-tac se hacía más fuerte para él. Miraba el reloj, luego miraba su examen, y luego volvía a mirar el reloj. Respiraba pesadamente. Los otros niños comenzaron a reírse de nuevo, y finalmente, perdió el control. Se levantó, miró a su alrededor, tomó la mesa frente a él y la lanzó hacia la ventana. El vidrio se rompió en 1000 pedazos, y todos comenzaron a entrar en pánico. Billy comenzó a destrozar la sala, rompiendo cosas mientras el maestro se escondía debajo de su escritorio, tratando de llamar al oficial de policía de la escuela. Los niños se metieron debajo de sus mesas buscando refugio. Finalmente, el oficial llegó y logró detener a Billy. Fue suspendido de la escuela por 3 semanas después de eso, y cuando regresó, las cosas no mejoraron. No tenía amigos, estaba reprobando todas sus clases, y la gente lo evitaba. Las chicas pensaban que era feo y los chicos le temían. No quiero dar una impresión equivocada de Billy. A pesar de su temperamento, era un chico tranquilo y tenía buen corazón. Un día, un chico de 8º grado estaba tratando de robarle el dinero del almuerzo a un niño más pequeño. Tenía al niño en una llave de cabeza, y el chico pequeño hacía lo mejor que podía para defenderse. El matón se reía y amenazaba con aplastarle la tráquea si no le daba el dinero del almuerzo. Entonces, ¿quién apareció justo en ese momento? Billy. Dobló la esquina y, al ver lo que estaba pasando, comenzó a respirar con fuerza, como solía hacer cuando estaba molesto. El matón no lo notó al principio, hasta que Billy dijo, «Detente ahora». Su voz resonó en el pasillo, y casi toda la escuela quedó en silencio. El matón levantó la vista y vio a Billy, quien ya medía 1.90 metros y pesaba más de 130 kilos, parado frente a él. Al ver el tamaño de Billy, soltó al chico más pequeño, retrocedió unos pasos y salió corriendo por el pasillo para escapar. Esto desencadenó el instinto de persecución en Billy, y corrió tras él por el pasillo. El matón no tenía ninguna posibilidad. En pocos segundos, Billy lo alcanzó, lo derribó de un salto y comenzó a golpearlo hasta que 4 maestros lograron separarlo. El matón terminó en el hospital, y Billy fue suspendido otra vez, aunque no por mucho tiempo. Yo y otros testigos explicamos que Billy estaba defendiendo al niño más pequeño, y decidieron dejarlo regresar antes de lo previsto. Este incidente marcó un punto de inflexión para Billy. Uno de los maestros que lo separó también era el entrenador de fútbol americano, y vio algo especial en Billy. Llamó a mi abuela y le dijo que pensaba que unirse al equipo de fútbol sería una buena forma de que Billy manejara su ira de una manera saludable. Además, siendo honestos, Billy era un monstruo en el mejor sentido. El entrenador sabía que el equipo tendría una gran oportunidad de llegar a los playoffs si Billy se unía. Cuando Billy volvió a la escuela, el entrenador se sentó con él en la cafetería un día, y los dos tuvieron una larga charla. Creo que el entrenador entendía a Billy más que nadie. Sabía que no era el chico más brillante, pero tenía una gran ética de trabajo y quería darle una oportunidad. La temporada ya estaba a la mitad, pero le ofreció a Billy probar suerte en el equipo antes de los playoffs. El equipo estaba teniendo una temporada miserable, y esperaba que Billy pudiera cambiar eso. Billy estaba muy nervioso, pero aceptó unirse. Y, como puedes imaginar, le fue más que bien. Decir bien sería quedarse corto. Ese chico fue el mejor liniero defensivo en la historia de la escuela. Todo lo que el entrenador tenía que hacer era señalar al mariscal de campo del otro equipo y decir, «Billy, ¿ves a ese tipo ahí? Escuché que llamó a tu abuela una vieja loca. Ve por él, amigo». Y funcionaba cada vez. Billy comenzaba a resoplar y gruñir en la línea, listo para arrollar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Cada vez que se lanzaba el balón,
Los jugadores del equipo contrario luchaban por sobrevivir. Billy atravesaba la línea ofensiva como una aplanadora y se dirigía directamente al mariscal de campo como un tren descontrolado. Intentaba derribarle la cabeza en cada jugada, sin importar si tenía el balón o no. Esto le costaba al equipo muchas penalizaciones, pero valía la pena por la cantidad de veces que capturaba al mariscal. Estableció el récord de capturas en su primer año en el equipo. Algunas personas dicen que los linieros no se hacen, nacen, y creo que ese era el caso de Billy. Todo está en la velocidad de los pies, y Billy tenía unos pies increíblemente rápidos. Su tamaño, combinado con su velocidad y atletismo, lo convertían en una fuerza imparable. Sin embargo, había un problema. Por muy bueno que fuera Billy, había muchas reglas que no entendía del todo. La cantidad de veces que se lanzaba contra el mariscal antes de que la jugada comenzara probablemente estableció otro récord. El entrenador terminó consiguiendo un silbato ultrasónico que solo Billy podía escuchar para indicarle cuando comenzaba la jugada. Pero la mayoría de las veces estaba tan sediento de sangre que no hacía ninguna diferencia. El problema era que, si no lo hacían enojar, simplemente se quedaba allí en el campo mirando alrededor o arrancando hierba. Era una especie de dilema, rompía las reglas cuando estaba enojado, pero no quería jugar cuando no lo estaba. Dicho esto, probablemente fue lo mejor que le pasó al equipo. Desafortunadamente, su temporada terminó tras perder en las primeras semanas de los playoffs. Pero fue la primera vez en 10 años que el equipo llegó a los playoffs, y todo gracias a Billy. Su camino en los deportes no terminó allí. Cuando llegó el invierno, el entrenador del equipo de lucha tenía una sola cosa en mente: conseguir que Billy se uniera al equipo. Había estado observándolo desde el día en que se unió al equipo de fútbol y sabía que probablemente ganaría el campeonato estatal en la categoría de peso pesado si se le daba la oportunidad. En una fría mañana de sábado de noviembre, el entrenador se reunió con Billy y mi abuela en un restaurante en el pueblo y lo convenció de unirse. Para ese entonces, Billy ya tenía un poco de confianza y le gustaba la atención que recibía por estar en los equipos deportivos, así que no tardó mucho en aceptar. El único problema era encontrarle un uniforme que le quedara. Pesaba más de 130 kilos y medía casi 2 metros, pero se movía con la velocidad de un peso pluma. Todos estaban aterrorizados de enfrentarse a él en el tatami. Billy podía realizar derribos contra otros pesos pesados que simplemente no se veían en esa categoría. Tenía un movimiento característico que era como una especie de voltereta hacia atrás, algo que te sorprendería ver en un luchador de 66 kilos, y mucho menos en uno de peso pesado. Tenía un cuello de 50 centímetros y era prácticamente inmovible. No tenía problemas para levantar del suelo a otros tipos grandes y hacer con ellos lo que quisiera. Permaneció invicto durante la primera mitad de la temporada, hasta que ocurrió un incidente que cambió su vida para siempre. Fue durante una competición en casa, y Billy se enfrentó a un chico que claramente era nuevo en el deporte. El chico estaba aterrorizado. De hecho, se orinó en los pantalones antes del combate. Para ese momento, Billy ya tenía muchos seguidores. El estacionamiento estaba lleno esa noche, y gente de otros pueblos llegaba solo para verlo luchar. La multitud coreaba: Billy. Billy. Billy, mientras él salía al tatami con paso confiado y estrechaba la mano del otro luchador, mirándolo directamente a los ojos. 10 segundos después de comenzar el combate, Billy levantó al chico del suelo y lo sostuvo sobre su cabeza. El árbitro comenzó a soplar su silbato y a gritarle que lo bajara. Un derribo desde esa altura podría causar lesiones graves, y además, estaba en contra de las reglas. Incluso los entrenadores de ambos equipos comenzaron a gritarle a Billy para que lo bajara. La multitud también empezó a gritar: «Bájalo, Billy». Hasta el día de hoy, no tengo idea de lo que pasó en su cabeza en ese momento, pero algo se desconectó en el cerebro de Billy. Miró a su alrededor, viendo a todos gritándole, y comenzó a respirar con fuerza, como lo hacía cuando estaba estresado. De repente, sin previo aviso, estrelló al chico contra el tatami, como algo que verías en la WWE. Pero esto no era una actuación. El chico gritó, y se escuchó un crujido fuerte que resonó en todo el gimnasio.
Su madre gritó su nombre, Jamie, y bajó corriendo de las gradas mientras los entrenadores de ambos equipos trataban de separar a Billy. El chico no se movía, y en pocos minutos llegó una ambulancia. El chico tuvo que ser sacado del gimnasio en una camilla, y quedó paralizado del cuello para abajo. Billy fue expulsado del equipo esa misma noche. Después de ese incidente, Billy ya no fue el mismo. No había ninguna promesa de que pudiera volver a practicar deportes, y ese era su único escape real. Comenzó a escuchar black metal, a vestirse de negro, se tiñó el cabello del mismo color y prácticamente se retiró de todo lo que lo rodeaba. Pasaba días enteros caminando por el pueblo escuchando música en sus audífonos y no regresaba a casa durante largos periodos de tiempo. Hacía que todos a su alrededor se sintieran incómodos, destacando como un dedo lastimado en nuestro pequeño pueblo cristiano. Las pocas veces que fue a la iglesia, lo expulsaron porque llevaba su música tan alta que todos podían escucharla en el silencio del servicio. Como te puedes imaginar, la tensión entre él y mi abuela alcanzó niveles insoportables. Ella estaba convencida de que había elegido a Satanás sobre Dios y pasaba horas gritándole para que se arrepintiera. Billy dejó de ir a la iglesia por completo, y mi abuela estaba convencida de que había fracasado. Las culpas y las discusiones no ayudaban en nada. Ya estaba usando drogas como una forma de afrontar las cosas y terminó involucrándose en sustancias más fuertes. Mientras tanto, mi abuelo no le prestaba atención y pasaba la mayor parte del tiempo bebiendo. El entrenador de fútbol americano fue más un padre para Billy que mi abuelo. Creo que, si no hubiera sido por ese hombre, Billy no estaría aquí hoy. El entrenador convenció a la escuela de que permitieran que Billy volviera al equipo de fútbol y accedieron a darle una última oportunidad.